Comienza la entrevista aquí en Canal 5. Gracias por acompañarnos en este tramo de la programación. Hoy vamos a hablar de energía. Estamos en la Semana de la Energía. Capaz que lo notaron, hay muchísimos extranjeros expertos en este tema que están reunidos aquí en Montevideo, mirando los desafíos que hay en este tema en particular. Les presento primero a nuestro invitado. Andrés Ignacio Reboledo Smitmans es el secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía. Nació en Chile el 17 de abril de 1968. Es economista por la Universidad de Chile, con posgrado en Economía Internacional y Desarrollo Económico en la Universidad Complutense de Madrid. Fue embajador de Chile en Uruguay y representante permanente ante la ALADI, además de consultor senior del Banco Interamericano de Desarrollo en Estados Unidos. Andrés Reboledo es militante del Partido Socialista y entre 2016 y 2018 ocupó el cargo de ministro de Energía en su país. Trabajó por más de 20 años en el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde ocupó el cargo de director general de Relaciones Económicas Internacionales entre 2014 y 2016. Durante su gestión como ministro, implementó una importante transformación del sector energético chileno con la incorporación masiva de energías renovables no convencionales que impulsaron una matriz energética más limpia y un sector más eficiente y competitivo. En el ámbito académico ha desarrollado labores de docencia en diversas universidades de su país, especialmente en programas de posgrado, y ejerció como decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad SEC de Chile durante el periodo 2020-2022. En 2021, Reboledo trabajó para la Cámara de Industrias de Uruguay para estudiar la factibilidad de un tratado de libre comercio con China. Me decía que es Rebolledo el apellido con doble L. ¿Cómo anda? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación, Leonardo. Bueno, me la jugaba que era Reboledo también, le digo. Eso es lo que me lo aclaró acá. Fue embajador de Chile en Uruguay, así que ya conoce más o menos el barrio. Vino ahora por una semana especial para la gente que está en los temas de energía. Así es, conozco bastante Uruguay, tuve la suerte y el privilegio de ser embajador acá. Me ha tocado ver el cambio y la profunda transformación del Uruguay en materia energética propiamente tal. La verdad que lo que hoy día vemos en Uruguay, esta posición y rol de liderazgo que tiene particularmente en incorporar energías renovables, es realmente destacable, y lo digo porque hace 15 años cuando yo estuve, todas estas cosas no tenían la primacía que tienen hoy día en la discusión del desarrollo económico de nuestros países, del desafío ambiental que tenemos en nuestro planeta, y en ese sentido Uruguay claramente ha sido un líder en la región, en América Latina y el Caribe. Empiezo preguntándole qué es la Organización Latinoamericana de Energía, qué desafíos tienen ustedes allí, cuál es el cometido. La OLADE somos un organismo intergubernamental compuesto por 27 países de América Latina y el Caribe, y nuestra misión principal es apoyar a los países en sus políticas públicas energéticas. Y además como una misión desde comienzo, cuando fue creado esto, en 2 de noviembre de 1973, estamos celebrando 50 años en este año, y en Uruguay en esta Semana de la Energía ha sido un motivo de especial celebración. Como digo, desde su creación, otro de las misiones centrales y que está en el corazón institucional de nuestra organización es propiciar la integración energética en la región, en América Latina. ¿Y está avanzando esa integración sobre lo energética? Cual hay avances, yo diría que en otras áreas, en materia comercial, por ejemplo, en América Latina, probablemente no hay tantos avances como lo hay en el sector energético. A nivel subregional, en el caso de la energía, pero Centroamérica, andino. Eso le iba a decir, Rebolledo, porque, por ejemplo, la integración que yo veo que hay es más como entre países vecinos. O sea, Uruguay hoy no le puede vender energía a Colombia, por decir algo, ¿no? Tenemos conexiones con Argentina y con Brasil. Sí, hay realidades distintas, Leonardo. Hay una realidad, por ejemplo, muy avanzada que se conoce poco en esta parte del sur de América Latina, que es una construcción de integración en América Central que tiene 30 años y que tiene 6 países conectados. Ajá. Y que todos los días transan energía eléctrica en una proporción importante. Tienen un operador común, o sea, ellos la verdad que tienen y han sido de vanguardia en materia de conexión eléctrica. Pero también en los países andinos hay países que están conectados con su vecino, y hoy día está siendo fundamental para, por ejemplo, atender las restricciones de suministro que tiene Ecuador
Ecuador, le está comprando hoy día a Perú, le está comprando a Colombia, está resolviendo parte de su problema porque tenemos líneas de transmisión. Podríamos, y yo creo que se requiere que eso se refuerce, pero existe alguna conectividad. Y en América del Sur probablemente es un poco, me refiero ya en el cono sur de América del Sur, un poco más tenue. Hoy día el desafío, además de lo eléctrico, es avanzar también en integración gasífera, donde hay un gran potencial en América del Sur y hay ciertos países que requieren este energético también. Claro, yo quería concentrarme en esta nota en dos grandes temas. Una, cómo estamos en América Latina en cuanto a la integración, lo estaba mencionando nuestro invitado, cómo estamos en cuanto a la generación en particular. Es decir, hay lugares, hay poblaciones hoy en nuestros países a los que todavía no se llega con energía. Se ha avanzado mucho en América Latina en este proceso de transformación incorporando energía renovable. Efectivamente, nosotros somos una región líder en el mundo en materia de incorporación de energía limpia, pero por cierto, esta transición, estas transformaciones tienen que tener un impacto en la gente y en ese sentido tu pregunta, Leonardo, es muy relevante porque uno de los indicadores muy fundamental respecto a esto es el acceso a la energía eléctrica. Nuevamente, América Latina ha avanzado de manera muy relevante, casi 99%, 98% y algo de cobertura eléctrica existe en la región. Pero ese restante son 16 millones de personas, muy concentrados en este caso en Haití, pero también en otros países, ¿no? Una de las soluciones importantes para solventar ese desafío fundamental es justamente incorporar energía fotovoltaica como una fuente renovable que puede localizarse fuera de las redes eléctricas. O sea, y que permite, en base de sol. Y que permite a un conjunto, sobre todo en zonas rurales, de consumidores tener paneles y no necesariamente recibir la electricidad de la red, sino que con los propios paneles resolver su problema de suministro. Pero sigue siendo cara, creo, todavía, ¿no? Por lo menos la instalación, los paneles, o por qué no se hace en definitiva. O sea, hoy día yo diría que mucho menos cara y más competitiva que hace algunos años. Los paneles fotovoltaicos han bajado 70% su precio en la última década y a la baja. Por lo tanto, es probable que eso va a ser cada vez más competitivo. Claro, lo que sucede es que estas soluciones que son más pequeñas, tienen menor escala, probablemente en ese sentido son menos rentables desde la perspectiva estrictamente privada, pero son muy rentables desde el punto de vista social. Cuando hablamos de energía eléctrica, pero también de gas, por ejemplo, ¿no? Argentina tiene mucho gas, ahora ahí en Vaca Muerta es la zona esa. Así es. Hablamos de petróleo también, y hablamos de las energías alternativas, como se le llama, ¿no? La que se obtiene, usted mencionaba la fotovoltaica, los molinos, en Uruguay hay unos cuantos molinos, o las represas en los ríos. ¿Hay que ir para ahí, para la energía alternativa? Mira, América Latina vive transiciones energéticas, quiero decir, en plural, porque existen realidades distintas, con ritmos distintos y con trayectorias distintas. Pero en general nuestra región avanza hacia modelos más sustentables. Incluso países que tienen hoy día riqueza de hidrocarburos también están comprometidos hacia el 2030, hacia el 2050 a incorporar energía limpia, como digo, siguiendo en este caso también el ejemplo de Uruguay. Claramente, en ese sentido, avanzar en estos combustibles nuevos, por ejemplo, hidrógeno verde, combustibles sintéticos, yo creo que tienen una base fundamental haber avanzado en materia de energía renovable en la electricidad. Estamos con Andrés Rebolledo. Tenemos que hacer una breve pausa. Sigan con nosotros.
Andrés Rebolledo es el secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía. Les decíamos, estamos en la Semana de la Energía. Se está cumpliendo aquí en Montevideo una serie de reuniones con expertos de una cantidad de países. Rebolledo, ¿el petróleo qué pasa? ¿Va perdiendo peso en todo este esquema que estamos hablando? El petróleo, el gas natural, son hidrocarburos que probablemente van a seguir acompañando las matrices energéticas de nuestros países por un periodo temporal, claramente, ¿no? En ese sentido, es probable que el gas natural se extienda en el tiempo más que el petróleo, claramente. De hecho, estudios que nosotros hemos hecho en la organización indican que hasta el 2050 seguiría existiendo algo así como el 20% de la matriz energética de la región representada por el gas natural. El petróleo probablemente va a ir cambiando y se va a ir incorporando nuevos energéticos sin huella o con más bien baja huella. Y yo creo que ahí hay un desafío muy importante para países que dependen de manera fundamental en sus ingresos y por lo tanto desde el punto de vista de su desarrollo económico de este recurso, ¿no? Y no solo en América Latina, sino que probablemente esto va a cambiar en el tiempo la geopolítica, la geoeconomía del mundo, por cuanto claramente si uno se proyecta al 2030, al 2050 con una preponderancia menor del petróleo, eso significa que primero algo hay que hacer de aquí al 2030 para cambiar ese mix energético en estos países, particularmente que tienen ese recurso como algo principal, y incorporar sobre todo estas energías alternativas renovables. Y se vienen los autos eléctricos ahora también. Es una señal de lo que estamos hablando. Eso es importante. Mira, los países en América Latina han avanzado mucho en limpiar su matriz eléctrica. Decía 60% en América Latina en promedio, el mundo es 40%. Somos la región más verde del mundo en América Latina y tenemos claramente ese liderazgo. Pero ahora el objetivo, y muchos países, y así Uruguay incluso también lo ha indicado, están en la segunda fase de las transiciones energéticas. En algunos países más futboleros han dicho en el segundo tiempo de las transiciones energéticas, que quiere decir descarbonizar toda la economía. Eso quiere decir no solo el mercado eléctrico, sino que el transporte, la industria e incluso los consumos residenciales. El transporte representa en el mundo algo así como el 35% de todas las emisiones. Por lo tanto, si yo tengo electricidad más limpia, es una parte importante, pero la electricidad es el 20% del consumo final de toda la energía. Por lo tanto, hay que hacer un esfuerzo de mitigación en estos otros sectores, entre ellos, como digo, el transporte, donde una solución es la movilidad eléctrica en base a baterías de litio, y así hay países hoy día que están jugando en otras ligas, en ese caso en el mundo. Noruega, en América Latina, hay países que tienen liderazgo, Chile en buses eléctricos, Costa Rica en vehículos eléctricos, pero también hoy día hay desarrollo de combustibles sintéticos sin huella de carbono, que podría llegar a significar que en el futuro los vehículos que nosotros conocemos, a los que le echamos la gasolina, se le eche una gasolina equivalente pero sin huella, no es necesario cambiar la tecnología. Y hoy día eso está sucediendo en el mundo y probablemente hay que mirar cómo termina desarrollándose cada uno de esos avances tecnológicos. Y están pensando en el tema de los autos eléctricos, la movilidad de los ómnibus también. ¿Están pensando en las baterías? Siempre me pregunto, ¿qué vamos a hacer con tanta batería cuando caigan en desuso? ¿Tienen litio? ¿Es contaminante? ¿Dónde las metemos? Eso es, la verdad, uno de los desafíos más importantes, porque en el caso de América Latina todavía no llegamos a los 15 o 20 años que aproximadamente duran las baterías respecto al momento que comenzaron a circular mayores cantidades de vehículos eléctricos. En Europa, en algunos países sí. Y lo que ha sucedido en esos casos es que se ha instalado una industria de reciclaje y eso, en consecuencia, genera un modelo de negocio que no existía hace un tiempo. Pero lo más importante, hay un momento, desde el punto de vista tecnológico, los vehículos eléctricos, hacia el 60% de la utilidad de la batería, que ya no sirve para el vehículo, pero sirve para otros usos. Yo puedo usar esa batería y tener respaldo en mi casa, por ejemplo. En Holanda hay un gimnasio deportivo que tiene todo un backup energético con baterías recicladas de vehículos. Por lo tanto, también hay un segundo consumo posible, pero todo esto son avances tecnológicos, modelos también de negocios que probablemente van a ir cambiando en el tiempo. ¿Qué pasa con los costos de la energía? Costos comparativos, ¿no? Acá hay bastante quejas. Los empresarios dicen que el costo de la energía, por ejemplo, es alto. Las familias también se quejan siempre. Acá veo que tenemos a la UTE, la empresa estatal, monopolizando bastante ese asunto. ¿Cómo es en los otros países también? ¿Sigue siendo costo alto o...? Aquí hay que distinguir algo que es bien importante, porque una cosa es el costo de la generación eléctrica, donde yo diría que se ha avanzado hacia la baja
y eso tiene que ver, entre otras cosas, con la incorporación de energías renovables que además son más baratas, es decir, son más limpias y más baratas. Pero otra cosa es el precio final de la energía, donde se le suman muchas otras variables, ¿no? La transmisión eléctrica, porque ese electrón hay que llevarlo hasta el consumo final, y ahí hay transmisión, hay distribución, hay impuestos. En definitiva, hay una construcción de un precio final en que se le agregan otras variables. Y efectivamente ahí lo que sucede es que ese precio final termina siendo en ocasiones más caro que lo que uno se pudiera imaginar, porque la generación es barata por todos estos elementos que te indico. Y claramente también es un desafío cuando hablábamos desde el punto de vista del acceso a la electricidad, no solo es eso, sino que es la calidad y, por cierto, también el precio, desde el punto de vista del consumidor final residencial, pero también hace a la competitividad de nuestras economías. Un país que tiene energía limpia, tiene energía más barata, es mucho más competitivo, por ejemplo, para exportar. Por lo tanto, probablemente ese va a ser un atributo, y hoy día ya lo está haciendo, para incluso traer inversión extranjera. O sea, sirve para el desarrollo de ese país. Hoy día hay países que la inversión llega porque tienen energía limpia y barata, y eso les permite vender a mercados globales. ¿Qué opina de la energía nuclear? Bueno, es una energía, primero, que tiene la característica que hoy día es muy importante, que es energía de base, es decir, que está disponible las 24 horas. Digo esto porque lo que está sucediendo en algunos países, con mucha energía fotovoltaica, o con mucha energía eólica, o con las dos, que tienen energía eléctrica durante casi todo el día, pero en algunos otros casos hay partes del día en que ya no existe ni viento, ni existe ni sol, por cierto, en la noche, ¿no? Por lo tanto, en ese momento en que no existen esta energía, se requiere otra energía, y ahí está la hidroelectricidad, pero también la energía en base al gas natural, de manera tal de tener un suministro seguro las 24 horas. Y en ese sentido, la energía nuclear cumple claramente un rol que es dar seguridad al sistema, porque permite tener, como digo, esta energía de base. Y además es competitiva. Sí, en Uruguay está prohibida la energía nuclear. Acá siempre se evaluó el tema del riesgo que implicaría tener un problema en una planta nuclear, que ya hubo varios ejemplos, ¿no? De hecho, la tenemos cerca, o sea, si pasara algo en Argentina, ellos creo que tienen 2 plantas nucleares grandes, estaríamos fritos acá en Uruguay también. O sea, no la permitimos en nuestro territorio, pero el impacto, si llega a pasar algo acá en Argentina, sería grande también. En América Latina pasan varias cosas. ¿A usted no le tiene miedo, digo, a ese tipo de energía? O sea, yo creo que el desarrollo tecnológico hoy día permite tener ciertas certezas de seguridad que hace algunos años probablemente no. Pero, a ver, el dato es que en América Latina el que tiene energía nuclear es Argentina, Brasil y México. Son los únicos 3 que tienen. Está el elemento que tú indicas. En América Latina hay muchos países que son sísmicos. Y por lo tanto, yo creo que eso también hace difícil desde el punto de vista de la aprobación ambiental, comunitaria de la gente que se instale en este tipo de tecnología, y por eso probablemente hay regulaciones o leyes como las que tú dices en Uruguay. Ahora, desde el punto de vista objetivo, cumple un rol importante en esta matriz. Yo creo que el mundo hacia adelante es una mezcla y es un mix energético, donde van a haber muchos tipos de energía que van a convivir. Yo creo que así es como luce el futuro en general en el sector energético en el mundo. Y se viene el hidrógeno verde ahora, ¿no? Uruguay está embarcado, también hay algunos, por ahora algunos proyectos pequeños, si se quiere, pero bueno, quieren poner la prueba para ahí. Absolutamente. Hoy día el costo unitario del kilo de hidrógeno, el 50% de ese costo lo explica la electricidad. Y por lo tanto, el país que tenga electricidad, primero, renovable para que el hidrógeno sea verde, porque hoy día se produce hidrógeno, pero que no es en base renovable, y por lo tanto, de hecho, gris, azul, hay otros colores que se le llama para denotar aquello, ¿no? Pero lo primero, en consecuencia, es tener energía verde. Y además, energía barata, porque es el 50% del costo del hidrógeno hoy día. Y subrayo esto porque esto también puede ir cambiando. Por lo tanto, para justamente solventar la descarbonización del transporte, como hablábamos, o de procesos industriales como el acerero, el cemento, que requieren mucha energía, el hidrógeno verde, el amoníaco, productos combustibles sintéticos a partir del hidrógeno verde, es fundamental para esa descarbonización. Y América Latina, al ser una región verde, al tener energía competitiva y renovable, está en una muy buena posición, como lo es el caso de Uruguay, para poder avanzar en hidrógeno verde. Ahora, el hidrógeno verde requiere separar el hidrógeno del agua, o sea, se necesitan millones de litros de agua. ¿Vale la pena usar? Porque es agua dulce la que estamos hablando, ¿no?
¿Vale la pena usar el agua dulce que tenemos, que usted sabe que es un recurso limitado, para obtener energía, para tener hidrógeno verde? Bueno, es un debate hoy día muy presente y efectivamente creo que hay que tomarlo en consideración, porque el hidrógeno verde lo efectivamente hace que la electricidad divide en el agua el H2O, el hidrógeno y el oxígeno, y por lo tanto, efectivamente hay que utilizar mucha agua, ¿no? Claro, algunos países dicen, yo tengo mar y probablemente pudiera desalinizar ese mar, o no, tecnológicamente quizás en el futuro no se va a requerir, y utilizarlo para poder hacer hidrógeno. Pero claro, el agua hoy día compite con muchos usos, ¿no? Y en ese sentido creo que hay que tener ese elemento en consideración. Pero hoy en día el hidrógeno verde se obtiene de agua dulce, de agua de ríos, digamos, el agua que usamos para tomar nosotros. Así es. No está capaz que más adelante sí se pueda tomar agua del océano. Pero claramente el agua sí es un recurso escaso, si tuviera un precio quizás cuál sería, y hay países en América Latina que hoy día están con racionamiento eléctrico porque el problema de la sequía lo ha llevado a tener escasez en materia de hidroelectricidad, por ejemplo. Rebolledo, le saco, nos quedan 3 minutitos en la entrevista, estamos en el tramo final, pero le quiero sacar de esto de su especialidad en la energía para aprovechar para preguntarle por esto de los TLC, porque usted tuvo la chance de negociar por su país, por Chile, un TLC con China. Sí. 2006 más o menos, por allá fue, ¿no? Sí, así es. Ahí está. ¿Le sirvió? Lo firmaron, al final lo terminaron firmando, fue una negociación muy rápida, me acuerdo, 1 año más o menos. ¿Le sirvió a Chile? Le pregunto porque Uruguay está más o menos embarcado en eso, tiene algunas restricciones de sus socios del Mercosur. ¿A Chile le sirvió tener ese TLC con China? A Chile le sirvió mucho el TLC con China, así como los otros casi 30 acuerdos comerciales que ha firmado con prácticamente todos sus socios comerciales. Chile es un país pequeño, un país de desarrollo intermedio, que tiene una vocación en los mercados globales y que por lo tanto el sector exportador es fundamental para su crecimiento económico. Y esta red de acuerdos comerciales han generado reglas y aperturas en los mercados globales que le ha permitido expandirse, crecer y desarrollarse. Y por lo tanto, si uno mira la historia reciente de América Latina, de Chile, en materia de crecimiento económico, probablemente un fundamento importante ha sido la apertura y los acuerdos comerciales. A usted Uruguay lo había contratado para que haga el estudio ese de prefactibilidad, creo que le llaman, ¿no? De si nos servía o qué riesgo tenemos con China de firmar. ¿Cree que a Uruguay le serviría ir por ese lado? Así fue, bueno, allí se colocaron las oportunidades, pero también se colocaron las amenazas. Quiero decir, es distinto cuando uno negocia con una economía como China o cualquier otra, cuando ya tiene un proceso de apertura y baja arancelaria y acuerdo con otro, que cuando no es así. Y en consecuencia, el punto de partida hay que tomarlo en consideración también para el tipo de acuerdo, y en ese caso lo que nosotros hicimos fue un trabajo en que determinamos oportunidades pero también amenazas. Claro, no, porque Chile cuando lo firmó, por ejemplo, tenía ya otros TLC, incluido uno con Estados Unidos, o sea, ya venían... Estados Unidos, teníamos con Europa, estábamos negociando con Japón, ya teníamos con Corea. O sea, nosotros empezamos a negociar el año 91. O sea que en sectores débiles, digamos, o de riesgos para este tipo de acuerdos, ustedes los fueron procesando en todos estos acuerdos. Claro, porque cuando negociamos había pasado una década y por lo tanto los ajustes en materia de sectores productivos los habíamos hecho con muchos otros acuerdos previamente. Claro, Uruguay solo tiene un TLC con México, se firmó en 2004, gobierno de Jorge Bayer, el presidente. Sí. Ahora está en el Mercosur y ahora está de esta chance con China. Y siempre está el temor de que los chinos nos puedan pasar por arriba. ¿Vio qué? Uruguay es muy pequeño, además la industria de ellos es muy fuerte, entonces no sé si valía la pena o no, por eso la opinión. Yo creo sinceramente que estos acuerdos, los tratados de libre comercio, son instrumentos, primero que son un medio, no son la finalidad en sí mismo desde el punto de vista de la política comercial y la apertura de los países. Y segundo, tienen la flexibilidad para tener ganancias en los mercados de exportación, pero también para incorporar instrumentos, medidas, regulaciones en el propio acuerdo que permitan salvaguardar ciertas sensibilidades. El propio instrumento así lo establece y por eso finalmente uno logra encontrar un punto de equilibrio, y creo que ese es probablemente el principal desafío del que negocia estos acuerdos comerciales. Claro, no, además hay TLC que se van firmando por etapas también, sí, ¿no? Sí. Rebolledo, gracias por haber venido acá a la televisión pública. Encantado, siempre un placer y muchas gracias. Bueno, le deseo que pase lindo acá en su estadía en Uruguay, estos días que anda con toda la gente de la energía, en definitiva. Sí, una semana en la energía donde tenemos 2.500 personas que se han inscrito para participar, 40 eventos, 160 speakers, muy importante hablando de todos estos temas de la energía. Que pase bien, mucha suerte. Gracias. Amigos,
Dejamos por acá la entrevista de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias. Buenas noches.